Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula Organización Social del Virreinato. Vamos a hablar el día de hoy sobre el Virreinato del Perú. Recordamos que los conquistadores, los famosos socios de la conquista, llegaron y dominaron y conquistaron lo que hoy es y conocemos el virreinato. Vamos a ver que ya formado el virreinato, el rey de España no podía dejar la corona y venir hasta el virreinato y reinar y organizar. Entonces toma la decisión de enviar a un virrey, la cual vela por la seguridad, el mantenimiento que se dé en el virreinato. Este virreinato no duró ni 10 años, ni 20 años, ni 30 años. El virreinato del Perú duró muchos años. Entonces, para que se dé todo ese mundo, que se dé la sociedad en el virreinato, duró muchos años. Entonces, el día de hoy vamos a hablar solamente sobre la organización social. Recordamos que la organización social estaba dividido en tres. Uno eran las etnias, dos eran social, tres eran jurídicas. Etnias venían de la raza etnia neta del Perú, social y jurídicas. Pero también existía en el virreinato del Perú, existía discriminación social, porque la cúspide de la élite social más alta estaba la raza blanca, o también se le llamaba pureza de raza. Luego estaban los mestizos, luego estaban existía una discriminación racial en aquellos tiempos. La raza blanca dominaba todo. Y la raza blanca, que eran los españoles, tenían muchos privilegios. Tenían cargos, podían ocupar cargos públicos, podían tener haciendas, hacendados, podían ser muchos privilegios en el virreinato. También ocuparon lo que son los chapetones o peninsulares, y también ahí justo con ellos estaban los criollos que eran hijos de españoles nacidos en América, que también tenían privilegio, gozaban de privilegio por ser hijos de españoles. También podían ocupar cargos públicos, podían tener privilegios, igual que los peninsulares. Muchos de los peninsulares se aventuraron a venir al virreinato a ver si le cae la suerte de ser ricos, millonarios, de obtener oro y riqueza. Algunos lograron, otros no. Otros no lograron nada y no fueron nada. Pero por ser españoles, por ser de raza blanca, tenían privilegios y también tenían la oportunidad de postular para ocupar cargos públicos, la cual los criollos reclamaban eso y decían que ellos no tenían por qué ocupar cargos públicos. Los que tenían que ocupar cargos públicos deberían ser los mismos peruanos, o como nosotros nos llamaban, los indios, así nos llamaban a nosotros. Entonces, los criollos, como tenían un recelo a los chapetones, o llamados peninsulares, había un recelo entre ellos. Los criollos sí tenían privilegios, pero los que no eran hijos de españoles no podían ocupar nada. Eran analfabetos, no tenían privilegios, no podían ocupar cargos políticos. Entonces los criollos sí. Para eso en España se levantan lo que es una restricción para aquellos que van a venir
a las Indias, las cuales ellos decían no podían viajar o venir a las Indias si no tenían un permiso del mismo de España. Por ejemplo, los judíos, aquellos que no eran católicos, no podían venir al Perú. ¿Para qué? Un poco para cuidar el virreinato del Perú y que no vengan ociosos, que no vengan personas de mal vivir o personas quizás que no tengan dinero. Entonces, para eso cuidaba. Pero se ve a lo largo de la historia que esos permisos muchas veces eran comprados. Muchas veces eran comprados por lo bajo. Compraban permisos para venir y muchas veces se venían sin autorización, porque eran comprados por los funcionarios más altos. Bien, entonces los encomenderos en aquellos tiempos en el virreinato tenían también privilegios. Todo el mundo quería ser encomendero. ¿Por qué? Porque un encomendero era un hacendado. Un encomendero podía ocupar cargos políticos, públicos, y también eran grandes comerciantes, eran mineros y eran hacendados. Los criollos, sin embargo, eran los hijos de los españoles nacidos en América y se podían apreciar a los criollos con cargos políticos muy importantes. Luego vemos los cabildos. Los criollos llegaron a ser encomenderos porque recordamos, tenían cargos, podían obtener cargos. Entonces podían ser encomenderos, los criollos, podían ser hacendados y también podían gozar de privilegios y de heredades, de generación en generación. Vamos con la pregunta de la retroalimentación. La primera pregunta nos dice, nombra 3 características de la sociedad colonial. Vamos a recordar qué pasó con la clase social. Primero, pureza de raza, mestizaje, discriminación racial, movilización social. 2. ¿Quiénes pertenecían a la República de los Españoles? Los chapetones, esa es la respuesta, o también los peninsulares. Y al ras estaba, o a la misma altura, estaban los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América. Bien, luego tenemos 3. ¿Cuáles fueron los primeros grupos raciales de la sociedad? Fueron 3, ¿se acuerdan? Etnia, social y jurídicas. 4. ¿Qué es la pigmentocracia? Pigmentocracia viene de pigmentación de la piel, color de la piel, esa es pigmentación. Aquí en el virreinato existía la discriminación. Ellos querían en España, los españoles querían que no se junte la raza blanca con los indios para que no haya un cruce de raza. Ellos querían cuidar la raza blanca. Entonces había una serie de discriminación racial, pero recordemos que eso no se dio lugar, aunque por más quería, no se llegó a dar porque sí se mezcló las razas. Lectura. La lectura en el libro nos dice, título es Grupos sociales dentro de la República de Españoles. Es el título de la lectura. Primera pregunta. En un primer momento, ¿quiénes ocuparon la cúspide de la pirámide social? Eran los conquistadores. Ellos llegaron a ocupar la cúspide, lo más alto de la clase social. Luego de ellos fueron los encomenderos. ¿Recordamos qué son los encomenderos? Todo el mundo quería ser un encomendero. Hasta un criollo podía ser un encomendero. 2. ¿Qué significa la frase limpieza de sangre? Miren hasta qué punto llegó el virreinato, hasta ser la pureza de sangre. O sea, ¿qué quería decir? Que solamente la raza blanca esté sin juntarse con la raza de las indias.
Entonces, a esto se le llama discriminación racial. 3. ¿Qué implicancia tuvo que muchos de los títulos de Castilla fueron comprados? Es verdad, fueron comprados. ¿Por qué? Porque había un tráfico había un contrabando, muchas personas compraban, no pedían permiso, muchas veces compraban para poder venir al virreinato y también compraban títulos para ocupar cargos políticos en el virreinato. 4. ¿Por qué ser encomendero era tan importante? ¿Por qué? Porque ocupaban cargos públicos. Prácticamente, ¿quién no quería ser un encomendero? Todo el mundo quería ser encomendero porque tenía muchos privilegios. Vamos con la pregunta que nos dice, completa el cuadro o mapa conceptual. Vamos a completar. Primero tenemos la República de Españoles. La República de Españoles se va a dividir en dos. Primera República y la Segunda República. Aquí la diferencia, aquí era la dictadura, la monarquía, la época de los Borbones. Y aquí en la Segunda República, aquí se va a dar lo que es el lugar a la democracia. Aquí había una diferencia entre los dos. Vamos a ver. República de Españoles, 1873 hasta 1874. ¿Qué pasó aquí? Fue el régimen político vigente en España desde su proclamación el 11 de febrero de 1874. Cuando se pronuncia el Martínez Campos dio lugar a la monarquía borbónica. En la Segunda República fue el régimen demócrata, de la democracia, que existió en España, cuando se dio el 14 de abril de 1931, tras la sustitución de la monarquía, que fue la fecha final de la guerra civil que dio paso otra vez a la dictadura. Vamos con la pregunta completa, verdadero y falso. La primera pregunta nos dice, ¿los criollos son aquellos que nacieron en España? A ver, no se confunda. Acá dice, ¿son los que nacieron en España? No, los criollos eran los que nacieron en América. Entonces, acá la respuesta es falso. Siguiente, no había ninguna restricción para viajar a las Indias. Acá dice no había. Es falso, sí había. Falso. Tercera, una de las principales características de la sociedad colonial era la igualdad social. No era la igualdad social. Aquí había discriminación racial. Entonces aquí es F. D. Los criollos y los peninsulares tuvieron los mismos privilegios. Criollos, peninsulares o chapetones, ¿tenían los mismos privilegios? Sí tenían los mismos privilegios, pero los criollos se quejaban, porque los criollos decían, ¿por qué los chapetones o los peninsulares tienen ese cargo político? ¿Qué saben ellos? Ellos no saben nada. Nosotros deberíamos ocupar ese cargo. Nosotros los mismos que vivimos en el Perú. Entonces aquí la respuesta es verdadero. La E. Para viajar a las Indias, ¿se debía pedir autorización al Consejo de Indias? Sí tenías que pedir un permiso porque no podían venir a las Indias cualquier persona. ¿Se acuerda cuando les dije, por ejemplo, los judíos, los que no eran católicos, las personas no podían venir y tampoco podían venir personas sin trabajo, personas sin dinero, vagabundos? No. Entonces había una restricción. Tenían que venir personas profesionales, personas que sean católicos y había toda esa restricción. Entonces aquí la respuesta es, para viajar a las Indias se debía pedir permiso o autorización al Consejo de Indias. Es verdadero. Entonces la respuesta es,
Falso, 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 verdadero, verdadero. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.